es en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dejémoslo hasta allá hasta el 11. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesús. Alabado sea Gloria a Dios. Dios. Le pondríamos como tema este mensaje: andemos en luz. Andemos en luz. El apóstol Juan, escribiéndole a los hijos que él mismo había disciplinado en el Señor, bendito sea el Señor. Y él le empieza diciendo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, lo que hemos oído desde el principio, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, él no le estaba predicando y enseñándole a alguien que no sabía. Él estaba recalcando, haciéndole mención, haciéndole memoria de lo que ellos hubieran oído, de lo que ellos hubieran aprendido de Jesús. Por eso dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. O sea, que ellos como hijos de Dios, como discípulos de Dios, tenían que permanecer en comunión. Lo que ellos hubieran visto y hubieran escuchado de Jesús, eso ellos tenían que aprender y eso ellos tenían que practicar. Tenían que practicar la unidad, la comunión uno con otro. Tenían que practicar todas esas cosas, lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon. En Jesús no hay división. En Jesús no hay división, sino que tiene que haber una coinonía, tiene que haber una comunión. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar como el perro y el gato, uno jala para acá y otro jala para allá. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de Dios? ¿Qué es lo que hemos escuchado de la palabra de Dios? Que Dios es amor, que Dios es un Dios perfecto, que Dios es un Dios que camina en unidad, que es un Dios que ama, que perdona, que es un Dios que quiere que tengamos comunión con Él y uno con el otro. Que estemos todos unidos, unánime, que todos hablemos una misma cosa, que no haya división entre nosotros, que no haya favoritismo en ninguno de nosotros. Gloria a Jesús. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y hemos escuchado de Jesús. Entonces está diciendo que cuando nosotros tengamos esa comunión uno con el otro, entonces está diciendo el apóstol Juan aquí que entonces nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros permanecemos en esa unidad, en esa comunión, entonces que estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros no practicamos la verdad, cuando nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, cuando nosotros nos comportamos como niños inocentes, que no sabemos cuándo ofendemos, cuándo hacemos daño, entonces nosotros no sabemos con quién es nuestra comunión. Esta cosa os escribo para que
vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si nosotros no practicamos la verdad, si no tenemos coinonía, si no tenemos armonía, si no tenemos paz uno para con el otro, entonces nuestro gozo no está cumplido. ¿Por qué? Porque el gozo de nosotros se cumple en el Señor. Pero si nosotros andamos como los locos, como los chivos, andamos matando uno como el otro, con el otro, el gozo del Señor no puede estar cumplido en nosotros. Cuando una persona vive para el Señor, se aparta para Dios, aún vengan todas las situaciones que vengan en su vida, no es que usted y yo no lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y hay en nosotros una naturaleza caída. Una naturaleza caída. Sí, yo me voy a ofender, yo me voy a molestar, pero eso no quiere decir que yo voy a estar acumulando cosas en mi mente y en mi corazón y rencor contra mi hermano, que lo voy a mirar mal, que ya no le voy a hablar, que lo voy a ignorar. Cuando nosotros hacemos eso, lamentablemente nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Que mi hermano me pise el callo, que me diga que me ultraje. Yo como hija de Dios, conociendo la palabra de Dios, tengo que entender que en ese momento mi hermano quizá está débil espiritualmente, se está dejando usar y él ni siquiera cuenta se está dando. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Que tengo conocimiento, que he alcanzado una madurez para la gloria de Dios, bendito sea el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Doblegarme, mantenerme tranquila y buscar a mi hermano. Porque si yo no lo busco y me quedo esperando que él sea que tome la decisión, entonces mi gozo no va a estar cumplido. Bendito sea el Señor. Ni voy a tener esa comunión con el Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. Es el mensaje que nosotros hemos escuchado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Quiere decir que la luz es lo que descubre la tiniebla. Y cuando la luz llega, la tiniebla tiene que salir fuera porque no hay lugar para ella. Entonces la tiniebla representa el pecado. Si la luz de Cristo está en nosotros, el pecado que nos asedia tiene que salir, porque tiene que salir a la luz y tiene que correr, porque no puede estar junta con la luz la tiniebla. Entonces nosotros como hijos de luz tenemos que comportarnos como hijos de luz. Cuando se habla hijos de luz, está diciendo que somos hijos de Dios. Y como Cristo anduvo en luz toda su vida y está en luz, así nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en luz. En nosotros no puede haber pecado oculto. Nosotros tenemos que arrepentir y confesar nuestro pecado día tras día delante del Señor. No es que no vamos a pecar porque somos seres humanos. Si hubiera uno aquí que no cometiera pecado, yo le aseguro a usted que usted ya se había ido para arriba, porque el Señor se lo había llevado para que no se contaminara. Gloria a Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Oiga, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, yo no puedo venir delante de ustedes a decirle a ustedes que yo tengo una comunión con el Señor. Si yo estoy practicando un pecado oculto que yo tengo en mi vida, aunque yo venga y me disfrace delante de ustedes y le diga, yo estoy en comunión con Dios y tengo esto dentro de mi corazón, un pecado o quién sabe cuánto que yo tengo en mi vida, lamentablemente yo no estoy en comunión con Dios. Y nosotros vemos esa situación que se da día tras día en el pueblo de Dios. Porque este mensaje es para la iglesia.
Este mensaje es para la iglesia de Cristo. Nosotros vemos eso diario, hermano. Gente que usted lo ve, que son tan poca vergüenza, diría yo, para ponerlo más suave. Que vienen y saben que tienen su malicia por dentro, que tienen su corazón lleno de odio, lleno de rencor. Porque déjeme decirle que eso es pecado. El tener odio, rencor y acumular cosas en su corazón, eso es pecado. Y usted ve que se tiran allí de rodillas y oran, y al ratico están hablando lengua y cosas, y Dios es un Dios de amor y misericordia y lo perdona. Pero todavía ese pecado que tiene no se ha confesado el Señor. Todavía estás ahí. Entonces viene el pastor o viene la hermana, hermana, venga, para que le adore al Señor. Hermano, usted no tiene ninguna comunión con Dios. Si usted hace esto, usted no tiene ninguna comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué yo tengo que hacer? Si yo siento que en mi vida está eso, que yo no me he arrepentido de tales y tales cosas, ¿cuál es el deber mío? Es venir de rodillas, humillarme delante de Dios, pedirle perdón al Señor. Si tengo algo contra mi hermano, también pedirle perdón a mi hermano. Y la parte que me la den, a mí no me importa que la iglesia entera empiece que yo estoy en pecado, a mí no me importa eso. Quien yo quiero que me vea a mí, que mi corazón esté limpio, es Dios. Porque la gente siempre te va a señalar, siempre te vas a buscar. Bendito sea el Señor. Así a veces cuando se dan estos casos, cuando están dando la Santa Cena, para usted tomar la Santa Cena, usted tiene que estar con su corazón y todo su ser santificado y limpio. Y si tiene algo que todavía, como quiera, hay que pedir perdón, como quiera. Pero hay veces que uno como que no quiere pararse o qué sé yo, como que no quiere tomarla. Y la mayoría del pueblo está juzgando. Esa no la tomó porque está en pecado. Y eso no es así. A veces que uno no siente. Y a veces que aunque uno no esté en pecado, siente uno como que, cónchale, Dios mío, yo debería mejor de ayunar y orar antes de yo tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque esto es algo demasiado sagrado. Y hay gente que se van allí, como dice la palabra, indignamente la toman, sabiendo que está mal. Y está diciendo la palabra que está acarreando juicio, muerte y enfermedad. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla que es el pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Somos mentirosos. Si decimos que tenemos comunión con Él y no practicamos y andamos en tiniebla y no practicamos la verdad, somos unos hipócritas, somos unos mentirosos. Bendito sea el Señor. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él y que practiquemos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. ¿Te ves? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. ¿Ya ves? Como Dios está en luz, nosotros tenemos que andar como Él está en luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. O sea que si no tenemos comunión uno con el otro, eso quiere decir que no estamos andando en luz y que está la tiniebla sobre nosotros. La tiniebla nos está cubriendo. El pecado nos está cubriendo. Pero si decimos que andamos en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Es cuando nosotros andamos en luz y tenemos comunión
uno con el otro. Si andamos en tiniebla, andamos en pecado y no tenemos comunión uno con el otro, entonces la sangre de Cristo no nos va a limpiar a nosotros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que estamos en tiniebla, que no tenemos comunión uno con otro, ni tampoco estamos teniendo comunión con el Señor. ¿Cuál es el deber de nosotros? Señor, yo me voy a poner en comunión con mi hermano, en comunión contigo. Yo voy a platicar la luz para que entonces la sangre de tu Hijo Jesucristo, cuando yo venga y me arrepiente, me limpie de todo pecado. Es de la única manera que la sangre de Cristo nos va a limpiar de todos pecados. Gloria a Jesús. Yo sé que en estos mensajes no hay mucha aleluya, ni mucho gloria a Dios, pero es para adelante que vamos en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya usted sabe bien claro, aquí lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que no hay hombre que viva y no peque. Entonces, como nosotros somos pecadores y estamos viviendo en este mundo de pecado, tenemos que arrepentirnos día tras día y a cada minuto, mi hermano. Entonces, ¿cómo es que nosotros le pedimos perdón a Dios en la madrugada y ya pasamos el día entero así, nos tiramos en la cama así? Hay que orar antes de acostarse y volver a pedirle perdón al Señor. Y si pasa un pensamiento negativo y contrario, que siempre pasan, porque los pensamientos malos siempre llegan y le llegan a todo el mundo, por muy santo que sea y muy santificado y muy separado para Dios, los pensamientos malos le llegan a todo el ser humano. Ahora lo que usted no puede es atesorar los pensamientos negativos y contrarios que vienen sobre su vida. Cuando un pensamiento negativo y pecaminoso viene a su vida, usted tiene instantáneamente que atar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo y cubrirse con la sangre de Cristo. Y si ese pensamiento insiste, usted tiene que seguir haciendo lo mismo y meterse en oración y ayuno para que ese pensamiento se vaya en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos unos mentirosos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea que no solamente hay pecado, sino que hay maldad en el corazón de nosotros, gloria a Dios. Y a veces nosotros no queremos reconocer esas cosas, pero están ahí, mi hermano. El único que conoce nuestro corazón es Dios. Él lo dice. Él es el único que lo escudriña. Él es el único que lo prueba. El Señor. Entonces nosotros no podemos decir que nuestro corazón es sano. Por eso que el proverbio dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mana la vida eterna y también mana la vida terrenal. Gloria a Jesús. Entonces dice que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Solo Él lo puede conocer. Entonces el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. Entonces nosotros no podemos decir, yo no tengo maldad, yo no tengo pecado, yo me he limpiado. Nadie puede decir eso. El único, dice la palabra de Dios, que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue Jesús. Alabado sea Dios. Por eso fue que pudo redimirnos a nosotros. Bendito sea el Señor. Si decimos si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, dígame usted. Yo a veces admiro a la gente que dice, pero yo no uso esa frase, pero yo he escuchado muchas personas que dicen eso. Señor, si en algo te he ofendido, perdóname. Mi hermano, déjese de eso. Usted le falló, usted le ofendió. Dígale, Señor, perdóname por todo mi pecado. Porque dígame usted, ¿no ha pecado usted? Con mirar, con hablar, con pensar, con tantas cosas. Mire, mi hermano, esto es tan terrible en el Señor, que solo con guiñar el ojo, usted está pecando. La palabra del Señor dice, habla de eso, de lo que guiñan los ojos. ¿Te ve? Dios habla de todo. Lo que hacen son con los pies caminando. La Biblia dice de eso. Lo que mueven las manos aquí, que van haciendo son. Dios tiene cuidado de nosotros de tantas cosas. Por eso es que a veces nosotros no queremos estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a aclarar la mente y el entendimiento para que no pequemos. Bendito sea el Señor. Estas son palabras duras, mi hermano, pero hay que hablarlas, porque es que las necesitamos. Y cada día más las necesitamos. El Señor nos está corrigiendo, nos está reprendiendo. Dígame, ¿cuál de nosotros no ha hecho tales y tales cosas? Dígame. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos nuestra falla, reconozcamos nuestro pecado y que nos arrepintamos y nos apartemos. Nos apartemos. Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero es el que lo confiesa y se aparta. Por muy santo que nosotros no creamos, cometemos pecado, mi hermano. Comete pecado el pastor, lo comete la pastora, lo comete el diácono. Todo. Y el Señor lo dice bien claro. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Imagínense que cuando yo digo que yo no he pecado, estoy diciendo, tú eres un mentiroso. Al Señor le estoy diciendo mentiroso, porque estoy diciendo que no he pecado, cuando sí he pecado. Bendito sea el Señor. Por eso yo en lo primordial, mi persona, siempre estoy en pecado. Yo siempre estoy en pecado. ¿Por qué? Porque es que yo entiendo que la santidad de Dios es demasiada profunda y demasiada santa. Bendito sea el Señor. Sigamos ahí, mi hermano. Ya vamos rapidito a esto. Gloria a Dios. Hijito mío, en el capítulo 2 de Juan, de primera de Juan. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él le sigue hablando a lo que él disciplinaba, a lo que él enseñaba, el apóstol Juan. Sigue diciendo, hijito míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que nosotros vemos que aún en el Antiguo Testamento dice que los sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios en aquel tiempo por los pecados de ignorancia. Porque hay pecados que nosotros cometemos, que ignoramos, que son pecados. Y son pecados. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Entonces, Él está diciendo a sus hijitos, que le llegó a amar tanto, que le llamaba hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecar, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, cuando nosotros nos apartamos para Dios y cometemos un pecado, nosotros lo sentimos. Eso es algo que duele, pero que duele. Cuando usted conoce la santidad de Dios y usted comete pecado,
Eso es algo que duele, pero que duele, hermano. Mire, más que un pellico, más que le roben $1.000.000 cuando usted tiene el temor de Dios. Le estoy hablando. Eso es algo que duele en lo profundo. Usted puede comer, usted lo puede llevar allí. Usted tiene eso aquí adentro, aquí es algo que mire, que si Dios no se lo quita, usted se muere. Si Dios no se lo quita, usted se muere. La depresión lo mata. Pero está diciendo que si nosotros cometiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando usted peca, usted tiene un abogado. Y ese abogado se llama Jesús. Abogado tenemos para con el Padre. Yo tengo un abogado para yo presentarme delante del Padre justa, y ese es Jesucristo el justo. ¿Por qué? Dice la palabra que Él es quien intercede por nosotros. Amén. Jesús es el que intercede por nosotros, bendito sea el Señor. Por eso dice en Timoteo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el justo. Ese es el único que intercede por nosotros delante del Padre. Cuando nosotros cometemos pecado, tenemos un abogado que va delante del Padre a rogar por nosotros. Y ese abogado es Jesús. Ahora, nosotros no podemos abusar, como hablábamos el otro día con el varón. Cuando una persona sabe que este pecado es malo, y reconociéndolo y sabiéndolo, y dice en su mente y en su corazón, sí, pero yo sé que es pecado, pero yo lo voy a hacer. Usted está pecando voluntariamente. Si usted sabe muy bien, porque la Biblia se lo dice bien claro, y usted lo dice en su corazón, sí, Señor, yo sé que esto es pecado, que yo no lo puedo hacer, pero yo quiero, yo como que esto me está jalando a mí, como que yo lo voy a hacer, como que yo lo voy a hacer, Señor, y después yo te pido perdón. La palabra dice bien claro, dice que después de nosotros ver pecado voluntariamente, o sea, queriendo yo, sabiéndolo, dice que ya no hay más remisión por el pecado. O sea, ya la sangre de Cristo no te va a limpiar, sino que lo que queda, una expectación de hervor, de fuego, para aquellos que practican ese pecado. Esto no es de que, sí, que residente en el pecado. Cuando una persona se hace residente, es lo mismo que una persona que sabe claramente. Porque no es lo mismo que el enemigo te tire una trampa, te ponga una tentación, a que tú estés todos los días viendo esa tentación que está ahí, y que está ahí, y que el enemigo está ahí, y que está ahí, y que está ahí, y tú te está gustando, te está gustando, te está dejando jalar, y tú sabes que tú no lo puedes hacer, porque es pecado. Pero tú te estás dejando jalar, y te estás dejando tener la trampa, y después tú vas a decir, ay, la carne me venció. Mentira, no te venció la carne. Esa es tu concupiscencia. Dice que cada quien es arrastrado por su propia concupiscencia. Entonces, el pecado se entra por aquí, se empreña y da a luz la muerte. Entonces, nadie puede decir, ay, Señor, líbrame de tentación. La palabra dice que Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada quien es arrastrado por su propia concupiscencia. Entonces, nosotros no podemos decirle al Señor que el diablo me puso una trampa. Nosotros corrimos detrás de ella. ¿Qué fue lo que hizo José? Cuando la mujer de Potifar lo jaló, era obligatoriamente que lo quería tirar a la cama, ese varón, mire, salió corriendo y le dejó la camisa en la mano a esa mujer. ¿Y cuánta calumnia? Tuvo que ir hasta la cárcel, tiempo allí. Pero allí Dios no se olvidó de José. Porque cuando tú y yo le somos fieles a Dios, Dios hace justicia por nosotros. Él no va a tardar en hacernos justicia, porque Él es un Dios bueno.
Él es un Dios de amor y misericordia. Gloria a Jesús. Tenemos el abogado, que es Jesucristo, delante del Padre, que intercede por nosotros. Pero no podemos nosotros fiarnos y decir, no, yo voy a pecar y yo tengo un abogado que es Jesucristo. Vente ese de por mí delante del Padre y me va a perdonar. Mire, si lo cometió hoy, mañana vuelve y lo hace. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Cuando viene a ver, está, para allá afuera. Vamos avanzando. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación. O sea, Él fue el sacrificio que se presentó por nuestro pecado, por la iglesia de Cristo, pero no solamente por lo de nosotros, sino por lo del mundo entero. Todo aquel que viene a Cristo, no importa el pecado que haya cometido, si se arrepiente de todo su pecado y viene hacia Cristo, la sangre de Cristo lo limpia, lo que tiene que apartarse del pecado. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sabes? O sea, que el que no guarda su mandamiento, aunque diga que lo conoce, no lo conoce nada. Porque en esto es que sabemos si en verdad lo conocemos a Él, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea que cuando nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, si yo lo conozco, yo sé quién es Dios. Y si no guardamos los mandamientos, ¿cuánta gente por ahí sabe usted no ha encontrado? Aún gente descarriada, sí, yo lo conozco, yo sé quién es Dios. Pero si tú no guardas los mandamientos, tú eres un mentiroso. Tú no estás guardándolo, tú no lo conoces. Tú no lo conoces. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, no lo conocemos a Él. Pero el que guarda su mandamiento, pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Ves? El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso es que nosotros cuando guardamos los mandamientos de Dios nos sentimos limpios. Bendito Dios delante de Dios. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos su mandamiento. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros no podemos escuchar nada de Dios malo de Jesús, sino que Él guardó todos los mandamientos de su Padre a través de la letra. No le desobedeció ni siquiera en uno, nunca. Por eso fue que nunca cometió pecado. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído de Él desde el principio. Que Dios es luz, que Dios es santo, que no hay tiniebla en Él, que hay que andar como Él anduvo, bendito sea el Señor. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera se acerca. La tiniebla va pasando, el pecado va a ser terminado. Bendito sea el Señor de nosotros cuando partamos de esta tierra o Cristo venga por su iglesia. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya se acerca. La luz verdadera es Cristo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. O sea, si yo digo que estoy en luz y aborrezco a mi hermano, todavía estoy en pecado, estoy en tiniebla.
Así que si yo aborrezco a mi hermano, usted aborrece a su hermano, está en tiniebla todavía, no está en luz, está en pecado. Y la luz de Cristo no lo puede alumbrar. La sangre de Cristo tampoco lo puede limpiar si no se arrepiente y confiesa su pecado. Bendito sea el Señor. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Gloria a Dios. En él no hay Gloria a Jesús. tropiezo. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Mi hermano no es uno nada más de sangre, que mi hermano que está en Santo Domingo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Todos son mis hermanos. Aún esa gente que están ahí afuera, yo tengo que amarlos. Yo tengo que amarlos a ellos. Bendito sea el Señor. Estamos acabando, no se preocupe. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. O sea, para que usted no tenga tropiezo, ama a su hermano y permanezca siempre en él. Gloria a Jesús, aleluya. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oiga, qué duro este versículo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. El que aborrece a su hermano está en pecado, es lo que está diciendo, está en tiniebla, está en la oscuridad. Y anda en tiniebla. Está en pecado y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le han cegado los ojos. El pecado le ha cegado los ojos y anda en oscuridad y tropieza. Porque la tiniebla le han cegado los ojos, el pecado, y tropieza. No puede ver la luz. Jesucristo es la luz del mundo, dice Jesús. Y el que me sigue no andará en tiniebla. Así que si nosotros decimos que andamos en luz, tenemos que andar como Él anduvo. Así, mi amigo, mi hermano, que caminemos en la luz que es Cristo. Alabado sea el Señor. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria a Jesús. Si usted ha escuchado este mensaje y usted sabe que necesita esto, que yo lo necesito, porque yo lo necesito. Así, mi hermano, que vamos a orar por usted y vamos a orar por las almas que quieren aceptar a Jesús como su único Salvador. Aleluya. Confiese conmigo. Dice la palabra de Dios que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Repite tu oración. Padre nuestro, te doy gracias por Jesucristo tu Hijo. Reconozco mi pecado y me arrepiento de ellos. Acéptame como tu Hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Lávame en tu sangre. Espíritu Santo, ayúdame a servirte en espíritu y en verdad. Y guíame por el camino de la verdad, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por usted ahora. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te presento cada vida, Dios mío. Aún aquellos que se están reconciliando contigo, aún aquellos, Dios mío, que tienen cosas en su corazón, en su mente, en contra de sus hermanos, Dios del cielo. Padre, yo te ruego y te suplico, Señor, que sea tú obrando en su vida de una manera en especial, que sea tú glorificándote, Cordero Santo. Señor, que tú le des vida a las almas, Padre, que tú liberte al cautivo, Señor amado, que aquellos que te han aceptado a ti como su único Salvador, que tú le dirijas por un camino recto y seguro, Padre. Enséñale, Señor, tu palabra, revélasela, Señor amado, y ayúdale, Padre eterno, que ellos puedan caminar contigo, Padre eterno, y aquellos, Dios mío, Padre amado, que están en esa situación, Dios mío, Padre eterno, con rencor, con odio contra su hermano, Dios mío, ten misericordia, Señor, y permite que se arrepientan, Señor. Aquellos que dicen que no tienen pecado, ten misericordia,
misericordia de ellos y permite que se arrepientan, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios del Gloria a cielo. Dios. Glorifícate de una manera en especial, Señor amado. Padre, los que están enfermos, extiende tu mano de poder, tu mano de misericordia, tu mano de sanidad, tu mano de liberación, de restauración. En el nombre de Jesús echamos fuera todo quebranto, echamos fuera toda perturbación, toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre de Jesús salgan de los cuerpos ahora. No importa la enfermedad, no importa cómo se llame, no importa lo que diga el médico, lo importante es lo que tú dices, Señor, que tú eres el dador de la vida y que tú eres Jehová Dios, nuestro sanador. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús, Padre, para tu gloria y tu honra. Gracias te damos, Jesús. Padre, nos despedimos de este momento, pero jamás de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede saludar a su hermano. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga.